Bienvenidos al curso de arte de la poesía bíblica. Estamos en los martes de Biblia y en este mes de julio vamos a ver este interesante tema. El día de hoy vamos a tratar el tema de las características de la poesía hebrea o de la poesía bíblica. Entonces, empezamos. Primero, hay que explicar que este tema es importante porque va a ser una herramienta, una ayuda cuando podamos leer los salmos o los cánticos en la Biblia o diversos textos que son de tipo poético, un poquito para comprender cómo es la lógica en la poesía hebrea y no confundirnos, porque a veces nosotros cuando leemos estos textos pensamos que deben ser como la poesía en español, y eso es lo que ahorita voy a explicar. La Biblia es palabra de Dios y también es palabra humana, ¿no? Dios se comunica con nosotros a través del lenguaje humano y este está determinado pues, por el idioma, la cultura y la mentalidad del hagiógrafo. Como toda literatura, en la Biblia hay diversos géneros literarios. En este curso pues vamos a estudiar la poesía hebrea, que se encuentra presente pues, en varios libros de la Biblia. Los textos poéticos los podemos encontrar en los salmos, en los cánticos del Antiguo y Nuevo Testamento, en los oráculos proféticos, en los diálogos de Job con sus amigos, en los himnos de las cartas paulinas y en el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. La poesía hebrea se diferencia de la poesía en español en que esta no tiene una métrica o no tiene rima. Se caracteriza porque los versos guardan una relación de pareo, ¿no? El segundo verso con respecto al primero puede tener una relación de sinónimos, ¿no? O sea, los versos tienen ideas similares, o de antónimos, los versos presentan ideas, lugares o sentimientos opuestos, ¿no? Y a veces esto sirve para poder abarcar algo completo, ¿no? Por ejemplo, versos en donde se hable día y noche puede ser para marcar la totalidad, ¿no? De todas las horas del día, o cuando haya versos o salmos que hablen sobre el cielo y la tierra, ¿no? Dios gobierna en el cielo y en la tierra, ¿no? Cielo y tierra son sinónimos opuestos, pero sirve también para abarcar la totalidad de toda la creación. El contraste, ¿no? O una relación por contraste, el segundo verso presenta personas, ideas o sentimientos que contrasta con el primer verso. Normalmente es para poder enfatizar una característica deseada. Complementos, el segundo verso complementa la idea del primer verso. También aumentan en intensidad, ¿no? A veces puede haber una sucesión de versos escalonados donde se incrementa una emoción, una idea o un atributo de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, una comparación entre un poema en español y un poema en la Biblia. Por ejemplo, acá tenemos un poema de José Martí. Dice, cultivo una rosa blanca en junio como enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con el que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Entonces vemos como en este poema está esta rima, ¿no? Por ejemplo, blanca con franja, ¿no? Está marcado en rojo, o que está ahí en la primera estrofa en los extremos, y en el centro pues tenemos esta rima con enero y sincero. Igual en la segunda estrofa volvemos a tener esta rima entre la palabra arranca y blanca, y en el centro pues tenemos las palabras vivo y cultivo. Y por otro lado, ahora tenemos esta poesía en la Biblia que es el Salmo. He cogido solamente un extracto, Salmo 19, versículos del 2 al 6. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. El día al día comunica el mensaje y la noche transmite la noticia.
No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír, mas por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras. El mar levantó para el sol una tienda, y como esposo que sale de su lecho, se recrea cual atleta corriendo su carrera. Igual aquí vemos cómo los versos siempre van a tener una relación. Por ejemplo, los cielos cuentan, ¿no? Es una idea muy parecida o es algo sinónimo con anuncia el firmamento. En este caso se refiere a la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios, ¿no? Los cielos lo van a contar, ¿no? Las obras de sus manos lo anuncia el firmamento, lo mismo, cielo, firmamento. El versículo 3, ¿no? Día al día comunica el mensaje, o sea, sobre la gloria de Dios. Noche a noche transmite la noticia. Igual acá hay una relación de antónimos día-noche, pero que va a servir para explicar la totalidad de las horas del día. Continuamos. No es un mensaje, no hay palabras, en el sentido que no es un mensaje en un sentido humano, no es un lenguaje humano. Por eso no se escucha su voz, no se puede oír. ¿Sí? Continuamos. Igual aquí, en esto de no hay mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír, puede ser una relación de complemento. Versículo 5, mas por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras. Igual son ideas sinónimas parecidas, ¿sí? En la tierra, el orbe, resuena su proclama, ¿no? Con el tema de esto precisamente sus palabras, ¿sí? Proclama, palabras, tierra, orbe. Vuelve aquí a este tema de la insistencia, ¿no? Insiste con esta idea de la tierra, del orbe. En el mar levantó para el sol una tienda, ¿no? Y a partir de aquí viene una relación. Como esposo que sale de su lecho, del lecho nupcial, se recrea como atleta recorriendo su carrera, ¿no? En este caso son ideas parecidas, similares, que expresan movimiento, ¿sí? El sol es como un esposo que sale, ¿no? En movimiento. El atleta, igual que corre la carrera, está la idea de movimiento. Entonces es como este mensaje, o que la gloria de Dios es proclamada por los cielos, por el firmamento. Es un mensaje que no se expresa en palabras humanas, ¿no? Y está esta analogía pues con que esto llega a toda la tierra. Insisto, esto es poesía hebrea, ¿no? No esperemos que cuando cojamos la Biblia, ¿no? Y vayamos a los Salmos, tiene que rimar, ¿no? Sino que debemos darnos cuenta la relación que tienen los versos, ¿no? Ya sea en relación de sinónimos, antónimos, contraste, a veces puede ser en intensidad, ¿no? Y si se dan cuenta, pues aquí hay mucha carga simbólica, es el uso de la metáfora. La metáfora lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Por si acaso. Entonces, continuamos. Ahora vamos a analizar un texto poético. Para esto he escogido el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. ¿Sí? A pesar que este es un libro de literatura sapiencial, esta porción que he elegido es poesía. Dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para entender los discursos profundos, para alcanzar instrucción y perspicacia, justicia, equidad y rectitud, para enseñar a los simples la prudencia, conocimiento y reflexión a los jóvenes, que el sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, ahora sí vamos a hacer el análisis de los versos. En primer lugar, el versículo 1 vendría a ser el título, ¿no? del libro,
Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y a continuación viene la parte poética. Para aprender sabiduría e instrucción. Esto debe entenderse de por qué es importante leer este libro. Eso se explica a partir del versículo 2 y 3. Para aprender sabiduría e instrucción. Para entender los discursos profundos. Para alcanzar instrucción y perspicacia, ¿no? Justicia, equidad y rectitud. Entonces aquí vemos cómo los versos forman como una especie de una escalera de 3 en donde son ideas similares y explica por qué es importante leer este libro de Proverbios. ¿Sí? Esta forma escalonada de sinónimos precisamente enfatiza la importancia de alcanzar la sabiduría, ¿no? En vez de decirte, este libro es muy importante por esto, por esto, por esto, te lo voy a enfatizar 3 veces. Continuamos. Y aquí vamos a analizar 3 versículos, el versículo 4, 5 y 6. ¿Sí? Para enseñar a los simples la prudencia, y miren cómo se repite con lo de abajo, conocimiento y reflexión a los jóvenes. El versículo 4 forma 2 versos, ¿no?, con una relación de sinónimos, son ideas similares, en donde se detalla precisamente la función útil de la sabiduría de estos proverbios, que vendría a ser la enseñanza a los que todavía no son sabios, o sea, a los sencillos y a los jóvenes. El versículo 4 va a formar una estructura de quiaísmo con el versículo 6. ¿Sí? ¿Qué significa esto de un quiaísmo? A veces en la Biblia podemos encontrar una frase, un texto, ¿no?, o una oración en donde hay ideas que son similares o antónimas. ¿Sí? Y muchas veces pasa que en este quiaísmo hay un texto que es una idea central. ¿Sí? Es una idea central. Entonces, cuando yo voy leyendo en la Biblia, ¿no?, y veo que 2 versos, y pueden ser oraciones largas, guardan una cierta parecido, una relación similar, ¿no?, y en el centro hay otra idea diferente, es porque lo del centro es la idea principal. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el análisis, ¿no?, les acaba de comentar que el versículo 4 forma un quiaísmo con el versículo 6, en donde se mencionan los efectos prácticos del aprendizaje de los proverbios en la misma persona. O sea, en el versículo 4 los proverbios son útiles para la enseñanza de otros, ¿no?, a los simples y a los jóvenes. Y en el versículo 6 es útil para el aprendizaje de uno mismo. Por eso dice, ¿no?, para descifrar proverbios y refranes, ¿no?, los dichos y enigmas de los sabios. Para eso te sirve. Entonces, acá vemos que son ideas similares en cuanto al tema del aprendizaje. Enseñar a otros, ¿no?, y el aprendizaje a uno mismo. El versículo 5, en ese sentido, entonces, vendría a ser la idea principal. Y es que a través de esta enseñanza o aprendizaje, el sabio, versículo 5, escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. ¿Sí? El versículo 5, como idea central de este quiaísmo de los versículos 4 y 6, trata sobre lo que produce el aprendizaje y la enseñanza de estos proverbios en las personas que están abiertas al conocimiento. Aquella persona que desea aprender, que desee saber, que quiere leer el libro de los proverbios, ¿no?, va a aumentar su sabiduría y su destreza como hombre inteligente. Un poquito quiero hacer un paréntesis, si no les ha quedado claro esto de el quiaísmo, ¿sí? Un ejemplo lo tenemos en la primera carta a los Corintios, ¿sí?, en los capítulos 12, 13 y 14, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a sus Biblias, van a ver que en Primera de Corintios,
todo el capítulo 12 trata sobre los dones o carismas en la iglesia. El capítulo 13 es un himno a la caridad en la comunidad cristiana y el capítulo 14 vuelve a hablar sobre el tema de los carismas en la iglesia, ¿no? En relación a la jerarquía, ¿no? ¿Qué carisma es más importante? Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué Pablo no puso en orden los temas? ¿No? ¿Por qué no toda una sección sobre los carismas y después habla del amor? Y es que en realidad aquí hay una estructura de quiaísmo o una estructura concéntrica, ¿no? En el cual precisamente los extremos es el capítulo 12 y el capítulo 14, que habla sobre los carismas, ¿sí? Y la parte central, la del medio, el capítulo 13, ¿no? Que habla de la caridad o el amor, viene a ser la idea más importante, ¿no? Lo que le da cohesión a toda esta sección del capítulo de 12 al 14. Y es que todo el tema de la caridad, ¿no? O de la jerarquía de los carismas en la iglesia, todo eso tiene que estar en función al amor, ¿no? Al amor cristiano, a la caridad, ¿no? Al ágape. Entonces, como el amor es lo más central, incluso por encima de los carismas, es por eso que lo va a poner en una estructura de quiaísmo, ¿sí? Es por eso que los carismas están en los extremos, capítulos 2 y 14, y lo más importante, que es el amor, está en el centro, ¿sí? Eso es un ejemplo de un quiaísmo o de una estructura concéntrica, ¿no? Y es lo que se aplica acá en Proverbios 1, en los versículos 4, 5 y 6, ¿no? El tema de la sabiduría que se adquiere de la lectura del libro sirve para la enseñanza de los que todavía no son sabios, pero versículo 4, sirve para el aprendizaje de uno mismo, ¿no? Para que puedas descifrar proverbios y refranes, los dichos de los sabios, los puedas descifrar, ¿no? Pero todo esto, ¿no? Tiene como su centro el versículo 5, ¿no? El sabio aumenta su saber. Con todo esto, el sabio se hace más sabio, ¿no? El hombre inteligente adquiere destreza. Continuamos con el versículo 7. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, miren, acá vemos como es una relación interesante, porque dice, el temor de Yahvé es principio del conocimiento, ¿no? Y esto lo contrasta, ¿no? Con el tema de los necios, ¿no? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero si hacemos una lectura global de toda esta sección, de los versículos del 1 al 7, todo este versículo 7 guarda una relación de complemento con los versículos 2 y 3, ¿sí? Vamos a ver aquí, ¿no? Versículos 2 y 3, para aprender sabiduría e instrucción, ¿no? Para entender los discursos, para alcanzar instrucción. Todo esto se contrasta con el versículo 7, y es que todo esto, ¿no? Es porque el sabio es el que tiene temor a Yahvé. El temor a Yahvé es el principio del conocimiento. Si tú tienes temor a Yahvé, entonces puedes adquirir la sabiduría, ¿sí? Ven cómo es esta relación de complemento, versículos 2 y 3, con el versículo 7. Entonces también se podría decir que toda esta sección podría ser una gran estructura, un quiaísmo, ¿no? En donde la parte central vendría a ser los versículos 4, 5 y 6, ¿no? Y eso también tiene una parte central, el versículo 5. Sí, lo voy a volver a decir. En esta Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7, los extremos, que tienen ideas de contraste, serían los versículos 2 y 3 con el versículo 7. ¿Sí? Entonces, la parte central vendrían a ser los versículos del 4 al 6, que vendría a ser el tema de para qué me es útil la sabiduría en relación a la enseñanza a otros, al aprendizaje de uno mismo. Y a su vez, los versículos 4, 5, 6 tienen otro punto central, que es el versículo 5. Entonces, en resumen, toda esta sección, la idea central, su eje gravitatorio, radica en el versículo 5. El sabio escucha y aumenta su saber, ¿no? Y el inteligente adquiere destreza, ¿no? La persona
que está abierta a conocer de Dios, que tiene temor de Yahvé, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar en sabiduría. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos Cantar los Cantares, capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a leerlo y vamos a tratar de encontrar la relación que existe. Dice, soy un narciso de Sarón, una azucena de los valles. ¿No? Lo que está en rojo es una relación de sinónimos o de ideas parecidas, ¿no? El tema de la flor. Como azucena entre cardos, ¿no? Que es una metáfora, como azucena entre cardos, es mi amada entre las mozas. Lo que sigue es a quién se dirige la metáfora. Continuamos, versículo 3, como manzano entre árboles silvestres, metáfora, ¿no? Es mi amado entre los mozos. Otra vez, ¿a quién se dirige la metáfora? Entonces, acá hay una relación como de metáfora, explicación de la metáfora. Me apetece sentarme a su sombra. Indica una relación de cercanía, de intimidad entre los amantes. Su fruto me endulza la boca, indica una intimidad mucho mayor, más profunda entre el novio y la novia. Me he metido en la bodega del vino. En el texto hebreo es, o la casa del vino, puede también relacionarse con el tema de un banquete matrimonial en donde se sirve vino, ¿sí? Me he metido en la bodega del vino, despliega sobre mí su estandarte de amor. Entonces, si el primer versículo, cuando habla de bodega de vino, está relacionado con un banquete nupcial, un banquete matrimonial, acuérdense que en el matrimonio judío es el hombre quien toma posesión de su mujer. ¿No? Acuérdense que en una estructura patriarcal, el varón, el esposo, toma por esposa, ¿no? Toma en posesión a su mujer. Y aquí también guarda esta relación, despliega sobre mí su estandarte, su bandera, ¿no? Colocar un estandarte, una bandera sobre un lugar indica toma de posesión, ¿no? En este caso la está haciendo su mujer. Versículo 5, ¿no? Reponme con tortas de pasas. Una idea similar, dame vigor con manzanas, que estoy enferma de amor, ¿no? Acá es como una especie, en el versículo 5, lo que está en morado, vendría a ser una relación de sinónimos, ¿no? Y el versículo, perdón, la frase que sigue, que estoy enferma de amor, podría ser una explicación o un complemento. Versículo 6, su izquierda está bajo mi cabeza, me abraza con la derecha. Igual, relación izquierda, derecha puede significar la totalidad de todo el amado. Les conjuro, muchachas de Jerusalén, por las gacelas, por las ciervas del campo, ¿no? Igual, sinónimos o ideas parecidas, que no despierten ni desvelen, ¿no? Igual, ideas parecidas, sinónimas, a mi amor hasta que quiera, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo de cómo analizar, en este caso es un canto de amor, una poesía de amor, en el Cantar los Cantares, en donde vemos cómo uno se hace mucho uso de la metáfora, se insiste mucho en la repetición para transmitirnos una idea, ¿sí? El tema de la intimidad de los novios se hace también repitiendo expresiones, ¿no? O ideas parecidas. Me apetece sentarme a su sombra, ¿no? Y después nos da otra metáfora de mayor cercanía. Su fruto me endulza la boca, ¿no? O este tema de complemento, ¿no? Me ha metido a la bodega del vino, que puede estar relacionado con el tema de un banquete nupcial, un banquete matrimonial, ¿no? Me despliega sobre mí su estandarte de amor, ¿no? O sea, la toma por mujer. Entonces, son pequeños ejemplos acerca de las características de la poesía hebrea
durante todo este mes pues vamos a ir analizando los salmos, los cánticos en la Biblia, vamos a estudiar un poquito el tema de las metáforas para poder comprender mejor, ¿no? En primer lugar, qué son los salmos o cómo es la poesía hebrea y qué es lo que el autor nos quiere decir. ¿Sí? Y créeme, lo vamos a entender mucho mejor si nos quitamos este chip que podemos tener en la cabeza de que los salmos tienen que tener una rima, tienen que tener una métrica, ¿no? Si nos quitamos este chip y vemos a la poesía bíblica tal como es, versos que se van a repetir, que van a intensificar una idea a través de repetición o abarcar la totalidad de una expresión a través de expresiones sinónimas, ¿no? Opuestas, eh, le vamos a encontrar el gusto a poder leer con los salmos, ¿no? Y más aún, ¿no? A veces una utilidad práctica que podemos tener es aquellas personas que, por ejemplo, oran con los salmos, ¿no? Que oran, rezan la liturgia de las horas, en los laudes, las vísperas o el oficio de lectura, siempre está esta recitación de los salmos, ¿no? Y si uno recita los salmos, ¿no? Precisamente entonando estos versos que pueden ser pareos de sinónimos, antónimos, pero si lo vas entonando teniendo en cuenta eso, ¿no? Y no buscando una rima, lo vas a poder leer, lo vas a poder entonar, lo vas a poder comprender mejor, le vas a encontrar un gusto, ¿no? Incluso cuando oramos o recitamos los salmos en la liturgia de las horas. Es un ejemplo de para qué les puede servir este curso, ¿no? Poder también hacer una lección divina con los salmos, comprendiendo bien el uso de la metáfora, ¿no? O de por qué el salmista a veces quiere repetir una idea, ¿no? A través de una estructura, ¿no? O cuando a veces podemos encontrar en un poema una estructura concéntrica o un quiaísmo, ¿sí? Saber identificar, ya, lo que está en el medio, esa es la idea central, ¿no? Ese es tal vez lo más importante o el eje gravitatorio en lo cual va a girar toda esta estructura concéntrica que puedo encontrar en la poesía bíblica. Espero que este curso les sea de mucha utilidad. Nos estamos viendo en la siguiente clase.